El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Unidad Social Cristiana propone reforma a elección de magistrados. Presidenta admite mociones presentadas al proyecto de impuestos. Avalan embalse en reserva biológica para garantizar agua en Guanacaste. Aprueban recursos para atender desastres tras paso de tormenta Nate. Vamos al detalle de las informaciones. El diputado Rodolfo Peña Flores, acuerpado por el resto de integrantes del Partido Unidad Social Cristiana, presentó un proyecto de ley para reformar el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó el legislador, se desea bajar el periodo de elección de magistrados de 8 a 5 años, además de permitir solamente una reelección por un periodo igual. Esta reelección debe contar con una votación del Pleno Legislativo, de forma que ya no se dará de manera automática debido al vencimiento del plazo de pronunciamiento. El diputado explicó otras de las reformas que se pretenden. Se reforma el artículo 160, donde se prohíbe que sean candidatos, o se limita a que sean candidatos a magistrados, las personas que tengan alguna relación en segundo grado consanguinidad con miembros de altos puestos jerárquicos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Se pide la reforma del artículo 164, donde, le reitero, esta es la que nos indica que para ser magistrado suplente deben de cumplir con los mismos requisitos que se les solicitan a los candidatos a magistrado propietario. O sea, deben de venir a un concurso, a la comisión de nombramientos, y no que sean los nombres enviados por los magistrados, que sea propiamente un concurso abierto, como hasta el día de hoy se hace, y que presente los atestados, y que se haga por un tema de idoneidad y no por un tema de amistad, como ha sido la práctica. Sus compañeros de bancada dieron su apoyo al proyecto. La corrupción ha carcomido y ha llegado a las bases institucionales de este país. Y eso es muy delicado para todos los costarricenses. Este proyecto que ha venido trabajando el despacho del diputado Rodolfo Peña pretende en el Poder Judicial renovar y restaurar el modelo con el cual hemos estado operando, cambiando los plazos, cambiando las formas, modernizándolas, pero además haciéndolas más transparentes. Esa renovación que también ha tenido la Asamblea Legislativa y esa renovación que también ha tenido el Poder Ejecutivo, es necesario que la empecemos a construir en el Poder Judicial. Rodolfo Peña también se refirió a la solicitud que hiciera Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, para pensionarse. La renuncia disfrazada en jubilación no es sorpresa, es de esperar. Me parece que es un tema de vergüenza por lo que ha sucedido, por el daño que se le están haciendo al Poder Judicial. Y nosotros fuimos la primera fracción de manifestarnos solicitando la renuncia de los magistrados que se vieron involucrados, específicamente los de la Sala Tercera. Los socialcristianos esperan el apoyo del resto de las bancadas para que este proyecto se materialice. La presidencia de la Asamblea Legislativa decidió admitir las 1008 mociones presentadas al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas para la discusión en la comisión especial. Por tanto, se resuelve tener por admitidas todas las mociones de fondo que fueran presentadas por las señoras y los señores diputados el pasado 5 de julio del 2018 al expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo cual se instruye al Departamento de la Secretaría del Directorio proceder al envío de inmediato a las mociones de fondo a la respectiva comisión. El diputado independiente Eric Rodríguez se mostró complacido con la medida tomada. Me parece que es una resolución que va en el camino correcto, de admitir todas las mociones para que así no se sientan excluidos unos sí y otros no. Entonces me parece muy salomónica desde esa perspectiva. Y aquí tenemos que ser claros, no se trata de poner mociones por poner mociones. Allá cada quien, allá cada palo que aguante su vela.
Entonces, si va a presentar una cantidad de mociones sin sentido y sin razón, eso más bien lo que va a tener es un costo político para aquel o aquellos que hagan este tipo de situaciones. Nosotros presentamos como 6 mociones, más o menos. Algunas van sobre los umbrales en cuanto a renta, que eso hace que algunas empresas les impida crecer, ¿verdad? Se plieguen a un umbral para pagar menos impuestos, metan más gasto, esto crea mayor ineficiencia, entonces más bien nosotros vamos a lo que se conoce como un flat tax o un impuesto plano. La otra moción que hicimos es que en el caso de trabajadores independientes puedan deducir el pago a la Caja Costarricense de Seguro Social de sus gastos a la hora de tributar, y esto también pues buscaría una mayor, darle más formalidad, ¿verdad?, a las personas que trabajan independientemente. Tampoco estamos muy de acuerdo con una tasa del 2% en ventas, sí para trazabilidad dejarle algún tipo de tasa, pero que sea menor, igualmente con educación y salud, que se habla de un 4%, nosotros más bien estamos proponiendo que sea un 2% para no castigar a aquellas familias que per se ya están haciendo un sacrificio y quitándole cargas al Estado. La Comisión Especial que estudia el proyecto de las finanzas públicas tiene 3 sesiones para conocer las mociones de fondo presentadas al proyecto y luego trasladar el informe al plenario. Los legisladores de la Comisión Especial denominada popularmente Agua para Guanacaste dictaminaron afirmativamente modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para crear una represa de 800 hectáreas y abastecer de agua a diversos cantones guanacastecos. Para llevar a cabo el embalse se requerían de 103 hectáreas de la reserva y para ello se adquirieron alrededor de 500 hectáreas para compensar ecológicamente los efectos del proyecto. El que permite la desafectación de 103 hectáreas en la Reserva Biológica de Barbudal. El proyecto consiste en la inundación de 850 hectáreas para hacer una laguna, o un embalse para poder llevar agua a diferentes sectores, pero los cantones más beneficiados van a ser Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Mucha gente tiene confusión de que vamos a tomar agua del río Tempisque, y no es así. El agua viene del proyecto Arenal Tempisque, se junta en el canal del río Piedras y se inunda esta área en Lomas de Barbudal, y se pasará por debajo del río Tempisque por medio de un sifón invertido y la construcción de 330 kilómetros en canales de conducción de agua. Va a haber agua para habilitar 18.500 hectáreas para los agricultores. Se van a beneficiar preferiblemente o en su mayoría pequeños agricultores. Va a haber agua para 500.000 personas, agua potable, y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo, a las zonas costeras de Santa Cruz, y con eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos. El proyecto se realiza mediante empréstito por $450 millones y en el texto se incorpora el financiamiento y designar alguna categoría ecológica al embalse para garantizar la protección de la flora y fauna del lugar. El proyecto pasa a discusión final al plenario legislativo. El plenario legislativo aprobó el expediente 20.747, un contrato de préstamo para el programa de emergencia en respuesta a la tormenta tropical Nate. Además, declara estado de emergencia nacional la situación provocada por el fenómeno climatológico en 76 cantones del país. Esto para facilitar la disponibilidad de los recursos y los actos administrativos necesarios. El monto de la operación crediticia es de $20 millones con el BID. Vi las noticias donde el río Aranjuez, que atraviesa medio pueblo, ese río se había desbordado. 2 días después yo fui a Arancibia y cuando me bajé del carro, les juro que no reconocí el pueblo. El río se había llevado todo el pueblo, se llevó las casas, se llevó la escuela, se llevó la plaza, se llevó el templo. Y hoy, 9 meses después, no hay templo. Tuvo la comunidad que hacer una rancha para poder en esa rancha dar las obras de la misa. Además, los legisladores acordaron solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una copia digital de las actas y demás documentos analizados en el proceso disciplinario que se siguió contra los magistrados Doris Arias, Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez y María Gómez por la desestimación de una causa contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales.
El plenario legislativo autorizó por medio de una ley aprobada a la Corporación Arrocera Nacional Conarroz para que por una única vez utilice parte de su patrimonio en el apoyo directo a los productores arroceros afectados con la tormenta Nate. Son personas que han perdido sus tierras, unos ya, otros han perdido sus hogares, sus casas, maquinaria. Y el tema consiste que Conarroz es regulado por una ley especial que de cualquier modificación necesita la aprobación de la Asamblea. Conarroz tiene un fondo de 4.500, 5.000 millones de colones y este grupo de gente lo que está considerando y solicitando de manera vehemente, urgente, es que se les pueda otorgar 500 millones para que sean distribuidos de manera equitativa hasta de medianos y pequeños agricultores hasta un 100% y de ahí para arriba reconocerles un 50% a los demás agricultores. Para poder reactivar, la corporación, a través de su Asamblea General, determinará la suma que destinará de manera directa para la atención de los efectos sufridos y establecerá la forma de asignación y traslado de los recursos a los productores, con base en el informe oficial del estudio de pérdidas totales realizado por el Conarroz en el 2017. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.